Ahí vamos a ver este video, qué interesante ya. ¿Lo ves bien o no? Sí, profesor. Tolerancias geométricas. Aunado a las tolerancias dimensionales, o sea, las de tamaño, también se utilizan por norma las tolerancias geométricas. Existe un desarrollo incluido en las normas conocido como GD&T, Geometric Dimensioning and Tolerances. Traducido significa dimensionamiento geométrico y tolerancias. Este código de símbolos provee a los planos la facilidad de representar características necesarias para la funcionalidad de la pieza a fabricar de manera más precisa. O sea, esta simbología ya viene en las normas y se utiliza porque Oye, ¿cómo se están vendiendo nuestras carpas? No hemos vendido ni una sola. Que en otras partes se venden como pan caliente. ¿Por qué no hemos vendido? amplía el detalle sobre las tolerancias. Incluso algunas las hace más amplias. En algunos casos, algunas piezas que se podrían producir solamente con las tolerancias dimensionales, utilizando las tolerancias geométricas, podrían ampliarse esas tolerancias y la pieza funcionar para lo que fue hecho, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de utilizar las tolerancias geométricas. Este concepto de metrología en la ingeniería es un concepto basado principalmente en la norma ACY 14.5 del 2009, ISO 1101, Lacan CSA B78.2, M91. Bueno, ustedes saben que cada país tiene sus normas, ¿no? Y cada país tiene su propia nomenclatura para las normas. Pero las normas UNE ya las unificaron y entonces también incluyeron lo que es el GD&T. Las ventajas de usar el GD&T: mejora la comunicación del departamento de diseño con el departamento de manufactura. ¿Sí? El dibujante o el diseñador tiene más herramientas para comunicar al departamento de manufactura, quien es que hace las piezas, que es exactamente lo que necesita. ¿Sí? Mejora el concepto de diseño de producto. La pieza se puede realizar exactamente como se requiere gracias al GD&T. Es una herramienta que proporciona mayor claridad en cuanto a las especificaciones. Aumento de tolerancias del producto. Esto se ve reflejado en el costo de maquinado y fabricación de la pieza gracias a la tolerancia con la cual aún puede la pieza llegar a funcionar. Sí, ustedes saben que entre más estricta sea la tolerancia, pues más va a costar fabricarla o hacerla o maquinarla. Por tanto, va a ser mucho más cara. ¿De acuerdo? El lenguaje de GD&T es un lenguaje con un conjunto de símbolos y reglas para describir los requisitos de las piezas. Es un lenguaje comprensible y simple que consiste en 14 símbolos, 5 modificadores y 3 reglas. ¿Sí? Entonces, el GD&T normalizado tiene estos 14 símbolos. Estos son los 14 símbolos de los que habla aquí, para expresar a qué tolerancia nos estamos refiriendo. Entonces tenemos tolerancias de forma, de orientación, de localización y de alabeo. Este también le dicen en algunos lugares como cabeceo o desviación. ¿Sí? Entre las de forma tenemos rectitud. Este es el símbolo de rectitud. Planitud o planicidad es el símbolo de planicidad. Redondez, cilindridad o cilindricidad, perfil de una línea, perfil de una superficie. En cuanto a las tolerancias de orientación tenemos paralelismo, perpendicularidad, angularidad. En cuanto a las tolerancias de localización tenemos la de posición, concentricidad o coaxialidad, cualquiera de las dos, simetría. En cuanto a las tolerancias de alabeo o cabeceo, está el alabeo circular o el alabeo total. ¿Sí? Entonces, todos estos son los símbolos para identificar de qué tolerancia estamos hablando. Obviamente se van a utilizar en los planos. Aparte de los símbolos, tenemos otros
símbolos que son los modificadores, ¿sí? El modificador va a interferir en cómo leemos estos símbolos, ¿no? Entonces, el de la M dentro de un círculo es condición de máximo material, ¿sí? Ya luego vamos a explicar bien qué se refiere a esto. La L es condición de mínimo material. La S es indiferencia dimensional, ¿sí? Quiere decir que no le importa si está al mínimo o al máximo. La P es zona proyectada y zona diametral. Y también es como el símbolo de diámetro, un círculo con una diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, esto se les conoce como modificadores. Aparte de los modificadores, hay otra simbología que se utiliza en los planos, que estas ya son más auxiliares. Por ejemplo, cómo indicar a qué característica nos estamos refiriendo, o indicar alguna referencia, ¿sí? Indicación de referencia parcial, dimensión teóricamente exacta, zona de tolerancia proyectada, eso ya lo vimos, requisito de máximo material, lo mismo, requisito de mínimo material, condición de estado libre, esto es para piezas que no son rígidas, aplicación total, condición envolvente, zona común, diámetro interior, diámetro exterior, diámetro primitivo en el caso de las roscas, elemento de línea, no convexo y cualquier sección transversal. Todos estos símbolos son auxiliares, ¿sí? Y también hay 3 reglas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un dibujo utilizando el GD&T. La regla del límite dimensional envolvente. Dice, para figuras dimensionales, donde solo se especifican tolerancias de tamaño, las superficies no podrán extenderse más allá de los límites de una forma perfecta a máxima condición de material, ¿sí? Quiere decir que si no utilizamos el GD&T, la tolerancia, cualquier tolerancia no debe extenderse más allá que la tolerancia que nos da la dimensión o la tolerancia dimensional, ¿de acuerdo? La regla número 2 dice, regla de la tolerancia de posición. Para tolerancias de posición deberán especificarse S, L o M. Ya sabemos que S es indiferente, L es mínima condición de material y M es máxima condición de material. En el cuadro de control respecto al valor de las tolerancias, referencia o al valor o al valor de la especificación que estemos indicando, según sea aplicable, ¿de acuerdo? La regla 3 es regla para las tolerancias diferentes a la de posición. Para tolerancias diferentes a las tolerancias de posición se aplica RFS, que es la S y es indiferente con respecto a la tolerancia. Referencia o ambos cuando no se especifique ningún modificador, ¿sí? O sea, en el caso de una tolerancia que no sea la de posición, si yo no utilizo un modificador en mi cuadro de control, se va a aplicar RFS siempre. Deberá especificarse a MMC en el cuadro de control cuando sea apropiado y deseado, ¿sí? Entonces se debe indicar, ¿de acuerdo? Entonces estas 3 reglas se utilizan para elaborar las indicaciones en el GD&T. ¿Cómo se utilizan? Bueno, este es el cuadro de control. El cuadro de control se va a indicar sobre la característica a la que nos estemos refiriendo. Y en el cuadro de control van estos datos. Por ejemplo, el primero va a ser el símbolo de la característica geométrica o la tolerancia geométrica de la que estemos hablando. En este caso, pues tienen la de posición, ¿sí? En el segundo recuadro, que es más grande, lo más importante es cuánto es la tolerancia, el valor de la tolerancia, ¿sí? Y también se puede utilizar el símbolo de diámetro para indicar que es una tolerancia diametral. Si no utilizamos este símbolo, entonces entendemos que es una tolerancia radial o de medida directa. Luego también puede estar los modificadores. Estos encerrados en un círculo son los modificadores. El M sabemos que es a máxima condición de material, ¿sí? El S es indiferente en cuanto a la condición del material y la L es a mínima condición de material. Estos son modificadores. Y las letras son las referencias.
una característica puede estar referenciada a otra característica. Entonces, una característica puede tener hasta 3 referencias, ¿sí? Entonces, si tiene una, pues nomás ponemos una letra, si tiene 2. Atención, la temporada de ahorro llegó a Sodimac y te vas a sorprender con lo que puedes encontrar. Te invito a visitar las tiendas Sodimac para descubrir los mejores precios y ahorrar a lo grande. Ponemos 2, si tiene 3, ponemos 3, como en este caso. Quiere decir que esta característica está tomando como referencia a la característica a la B y a la C, ¿sí? Entonces, este es un cuadro de control para utilizar con el GD&T. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los cuadros de control, cómo se utilizan en los planos. Aquí tenemos el plano de esta pieza y podemos ver, por ejemplo, este primer cuadro de control, ¿sí? Este es la indicación de una característica que se conoce como perpendicularidad, ¿sí? Y está indicando a este diámetro. Si se fijan, aquí tenemos la tolerancia dimensional con sus límites y también incluye una tolerancia geométrica, se llama este cuadro de control. Perpendicularidad diametral de 0, o sea, debe ser perfecto, a máxima condición de material, esto es el modificador, con respecto a la A. Si nos vamos a ver el dibujo, ¿cuál es el que está marcado como A? Esta es la indicación de marca de la característica de referencia, ¿ya lo vieron? Y se está refiriendo a esta superficie. Quiere decir que esta superficie con este diámetro debe ser perfectamente perpendicular de acuerdo a la especificación que tiene nuestra tolerancia geométrica. Muy bien, vamos a ver este otro. Por ejemplo, esta superficie, ya la vieron que aquí tiene tolerancia geométrica, ¿sí? Dice perfil de una superficie, quiere decir que el perfil de esta superficie no debe rebasar de una desviación de 0.1 con respecto a la A. ¿La A cuál es? Igual esta misma superficie. Entonces, esta con respecto a esta no debe haber una desviación de más de 100 milésimas de perfil. Y también tiene una característica que es de paralelismo, o sea, debe ser paralela esta con esta, máximo una desviación de 60 milésimas con respecto a la A, o sea, es la misma, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, el cuadro de control maneja 2 características de la misma superficie. Otro más, aquí estamos hablando de el diámetro primitivo de esta rosca indicada aquí, esto es una rosca, ¿sí? Y el cuadro de control de la tolerancia geométrica nos dice que es posición diametral, el símbolo de diámetro significa diametral de 100 a máxima condición de material, el modificador, con respecto a la C, también a máxima condición de material, es el modificador, ¿sí? Entonces, ¿la C cuál es? Está indicada aquí la C, es el diámetro interior, ¿de acuerdo? Entonces, debe tener una desviación máxima de 100 con respecto al diámetro interior. Eso significa este cuadro de control. Este otro está indicando una característica que se llama desviación parcial o alabeo o cabeceo, como ustedes quieran conocerlo, de 60 milésimas máximo con respecto a la A, y a la B tiene doble referencia. ¿Cuál es la A? La A vimos que es esta superficie y la B es... ¿dónde está la B? ¿Dónde está la B? Aquí está. Es el diámetro que tenemos acá atrás. Supongo que aquí debe ir un valero, ¿no? Entonces, el diámetro interior no debe cabecear más de 60 con respecto al diámetro de este valero y con respecto a la cara que tenemos acá atrás. ¿De acuerdo? Otra más. Este diámetro, está hablando de este diámetro, si se fijan, aquí está su tolerancia dimensional y la tolerancia geométrica nos está indicando que tiene que tener un alabeo parcial máximo de 100 con respecto a C. ¿C cuál es? El interior, aquí está la C. ¿Ya lo vieron? Perfecto. Una más. Acá tenemos otra.
que se está refiriendo a los 8 barrenos que tiene esta pieza, ¿sí? 8. Si se fijan, aquí está la tolerancia dimensional del diámetro de los barrenos, de 7.9 a 8.1, pero también incluye una tolerancia geométrica de posición. De posición. De posición significa que no se debe desviar de alguna referencia. En este caso las referencias son la A y la C. ¿La A cuál es? La A es la misma superficie que sabemos que está atrás, aquí está, y la C viene siendo el diámetro interior, o sea, este. ¿Sí? Entonces, con respecto a la A y con respecto a la C, debe tener una desviación máxima de 140 diametral a máxima condición de material de posición. ¿Sí? Está hablando de la posición de cada uno de estos 8 barrenos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es que se deben ocupar los cuadros de control para expresar las tolerancias geométricas. Bueno, ¿qué les pareció? Está muy complicado, ¿no? Vamos a ir al Four Seasons de la Ciudad de México y descubrir nuestras raíces. ¿Ah? ¿Lo vemos de nuevo, no? ¿Qué me dicen? Necesito saber sus opiniones al respecto para ver si lo vemos de nuevo el video o es suficiente, digamos. ¿Qué me dicen? Ya, pues alumnos, manifiéstense. Por mi parte creo que está bien, profe, porque igual tenemos respaldo después de la grabación, pues. Sí, claro. Ya, bueno, como quieran. De todas maneras, en la presentación, vamos a ver qué, ¿eh? ¿Tenés la presentación ahí o no? Profe. ¿Ah? Sí, profe. Bueno, entonces, como decía este señor ahí del video, ahí está cogiendo. Ya, bueno, como decía el señor del video, aquí en esta, en este tipo de nomenclatura, vamos a repasar un poquito aquí, en este tipo de nomenclatura, aquí en esta pieza, digamos, que hay que fabricar, ¿no es cierto? Se establece la cara A de este flanche, digamos, en la cara A, la que aparece abajo, y esa cara A tiene ahí marcado un rombo,
Ese rombo significa de que el plano de la cara no puede tener una deformación que vaya más allá del 0,02 milímetros, ¿ya? Entonces, esa es la deformación de la cara, ¿no? Cuando se maquinea la cara, lo ideal sería que quedara sin ninguna deformación, pero el sistema permite que tenga una deformación del 0,02, ¿ya? Después, bueno, el B ya mostró el tipo del video que aquí a la izquierda aparece una perpendicularidad, ¿ya? Y esa perpendicularidad es la que tiene que haber entre la cara A y B significaría el orificio que está dentro de esta pieza, ¿ya? Entonces esta pieza tiene que estar perfectamente perpendicular con respecto a la cara A y la tolerancia que hay es cero. No hay, ¿cómo se llama? No hay tolerancias, no hay rango de tolerancia. De todas maneras, igual el orificio ese puede, o sea, la perpendicularidad tiene que ser cero. Ahora, el orificio mayor tiene, aquí aparece, digamos, aparecen dos diámetros, que son el diámetro de 44,60 y el diámetro de 44,45, ¿ya? Ese es el diámetro, esa es la tolerancia del diámetro. Cuando se fabrica ese diámetro puede ser, el mínimo diámetro de esa pieza es de 44,45 milímetros y el máximo diámetro es de 44,60 milímetros. Para ese diámetro grande que está ahí. Acá el diámetro interior, que está más a la derecha, dice diámetro 20,13 milímetros y 20,0 milímetros. O sea, también el diámetro interior tiene dos tolerancias, una máxima y una mínima, y cada vez que se fabrique una pieza de esta tiene que cumplir con esa tolerancia. A su vez, ¿no es cierto? El sistema nos dice de que, ¿cómo se llama? Esta línea que está aquí, la línea del cilindro, ese cilindro tiene que estar tan bien hecho que el alabeo que se llama, que el alabeo es una pequeña excentricidad que puede tener este cilindro interior, que puede ser de 0,06 milímetros, digamos, con respecto a la cara A y también con respecto a la cara B, ¿ya? Entonces, esta es la forma de poder, ¿cómo se llama?, definir cuál es la tolerancia que tiene respecto a eso, ¿ya? Esta otra parte que afuera, que sería esta línea que está aquí, las líneas exteriores menores, también tienen un alabeo que es del 0,1 con respecto al C, o sea, la parte exterior con respecto a la parte interior no puede tener una diferencia que sea más allá del 0,1 milímetros, ¿no? Bueno, aquí la parte A, la cual tiene que mostrar que la cara está pareja y que además es paralela con respecto a la parte A. También, digamos, ya se explicó en el video, se explicó muy bien, digamos, y quedó claro todo eso, ¿ya? Aquí abajo presentó las referencias nominales de las distancias, 6, 15, 5, 22, 32, 41, 30. Todas estas son dimensiones exactas que hay que tener para la fabricación de la pieza, digamos. Y después aquí, cuando aparece esta pieza que dice M42 por 1,5 raya 6G, esa es la característica del hilo, porque aquí va un hilo, si ustedes se fijan, aquí hay una sobresaliente y ahí hay una línea segmentada debajo, significa que aquí va un hilo y ese hilo corresponde a un equivalente a un M42, que sería la forma de cómo tiene que ser fabricado ese hilo.
¿ya? Y después ahí aparece, ¿no es cierto?, respecto a la excentricidad, no puede ser más allá de un 0,1 con respecto a C también se considera eso, ¿no? Bueno, el tema, como pueden ver, es bastante, tiene altas interpretaciones, ¿ya? Y hay que familiarizarse muy bien con el manual que mencionó este señor del video, ¿ya? Ahora, toda esta normativa que yo les estoy mostrando, toda esta normativa de cómo se marcan los dibujos, etcétera, etcétera, toda esta normativa corresponde a los planos, al diseño de piezas que son muy rigurosas en su fabricación y todas estas rigurosidades son las que los diseñadores le van agregando, ¿no es cierto?, cuáles son todas las tolerancias permitidas en el maquinado, en el fresado, en la confección de los hilos, etcétera, etcétera, todos tienen que cumplir con esto. Entonces, cuando uno lee una pieza de esta con toda esa nomenclatura, sabe que tiene bastantes restricciones de paralelismo, ¿no es cierto?, de redondez, de alabeo en distintas cosas, ¿eh? De determinación de la superficie también, tiene tiene que quedar parejita, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, lo importante es saber leer esta información. No es que ustedes la vayan a hacer esto, pero sí saber leer y entender e interpretar lo que se está mostrando con esta imagen, ¿ya? Y el video tiene la gracia de que lo explica bastante bien y además muestra todas las opciones que hay, de las cuales unas son más usadas que otras, por supuesto, ¿ya? Y para poder identificar cómo se usa cada una de ellas, ¿ya? Entonces las letras B, A y C son una línea o un diámetro o indican una cara, que son las caras más importantes dentro de la pieza que se está haciendo. Y todo el resto de las otras líneas están siendo referenciadas con las caras A, B o C, ¿ya? Depende de cómo les llegue. Así que ese es el tema. Bueno, así es que siguiendo con esto, ahí tenemos el video. Bueno, lo otro que nos espera fuera de este sistema son las tolerancias. A partir de este momento, todos ustedes tienen que ser muy tolerantes. Eh, entonces, las tolerancias que hay son muchas de las tolerancias que se manejan fuera de las que ya vimos con respecto a los planos, todo ese tipo de cosas. Ahora vienen las tolerancias de los agujeros y de los ejes, ¿ya? Los agujeros y los ejes tienen tolerancia, ¿ya? ¿Y por qué tienen tolerancia? Porque en la práctica es muy difícil que todas las piezas salgan exactamente iguales, ¿ya? Exactamente iguales, digamos. Entonces, se ha logrado determinar que dependiendo de la importancia de la pieza, de dónde vaya la pieza, de lo que haga la pieza, nosotros vamos a tener que utilizar ciertas tolerancias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese dibujo que estamos mirando ahí, nosotros podemos identificar la línea cero, ¿ya? La línea cero es como quien dice el diámetro nominal del agujero y el diámetro nominal del eje, ¿ya? Entonces, esa es la línea cero. Entonces, si yo hago un...
Yo hago un agujero para que pase un eje, que ese eje pueda girar, ¿no es cierto?, dentro del agujero. Entonces, el diámetro mínimo de ese agujero está marcado ahí como el diámetro mínimo, y el diámetro máximo como el diámetro máximo, ¿ya? Entonces, y el eje a su vez tiene un diámetro mínimo y un diámetro máximo, pero en ningún caso el diámetro máximo del eje va a ser superior al diámetro mínimo del agujero. Y ahí se produce, entre ambas mediciones, se produce un juego, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y también, digamos, que sería el juego mínimo entre el diámetro mínimo del agujero y el diámetro máximo del eje, se produce el juego mínimo, y entre el diámetro máximo del eje y el diámetro mínimo del eje se produce el juego máximo, ¿ya? No sé si me expliqué, pero ¿cómo se llama? Y cuando se fabrican estas piezas y cuando se instalan y se van a acomodar, hay que tener presente estas tolerancias. ¿Por qué? Porque si el eje va a funcionar, digamos, con mucho juego o con poco juego, es importante que ese juego permita que el aceite lubricante, que va a estar ahí separando las dos piezas, tenga la viscosidad adecuada para poder trabajar en el juego que se produce entre el diámetro máximo del agujero y el diámetro mínimo del eje. Entonces, para eso se hacen este tipo de cosas, y con esto también se define cuál es la lubricación que va a llevar este sistema. Aquí en esta transparencia podemos apreciar lo que yo les explicaba anteriormente, donde aquí, ¿no es cierto?, tenemos la línea cero, esta que está aquí, la línea cero, ¿ya? Aquí tenemos aquí tenemos la diferencia superior del agujero, este que está aquí. Ese sería el diámetro máximo del agujero, y este sería el diámetro mínimo del agujero, ¿ya? Perdón, aquí está el diámetro máximo, este es el diámetro máximo, este está aquí el diámetro máximo, y este es el diámetro mínimo aquí. Y del eje también tenemos un diámetro mínimo y un diámetro máximo. Entonces, cuando hablamos cuando hablamos del, cuando hablamos, por ejemplo, de la tolerancia o del juego máximo, entonces, eh, perdón, es que aquí aparecen varios conceptos. Por ejemplo, aquí habla de la diferencia superior, ¿ya? La diferencia superior, ¿ya?, es la que hay entre el diámetro máximo, ¿ya?, y la línea cero, ¿ya? Esa sería la diferencia superior. Y la diferencia inferior sería la que hay entre la línea cero y la tolerancia inferior, ¿ya? El diámetro mínimo, entre el diámetro mínimo, ¿no es cierto?, y la tolerancia aquí, ahí se produce la tolerancia entre el diámetro mínimo, digamos, el diámetro máximo está la tolerancia. Este es el otro concepto. Entonces aquí hay tres medidas. Unas son el diámetro máximo del agujero con respecto a la línea cero, el diámetro mínimo del agujero con respecto a la línea cero, y después tenemos la tolerancia, que sería la distancia que hay entre el diámetro máximo y el diámetro mínimo, ¿ya?, para el agujero. Y existe lo mismo para ¿cómo se llama?, para el eje. También tenemos un diámetro mínimo, ¿ya?, y un diámetro máximo, y ahí tenemos la tolerancia, que va a dar en T minúscula, esto va a dar en T mayúscula. Y después tenemos la diferencia inferior, que es
entre la línea 0 y el diámetro mínimo del eje, y la diferencia superior que se da entre el diámetro máximo y la diferencia superior y la línea 0, digamos, ¿ya? Y la medida nominal, que es la que yo le mencioné anteriormente, es en la línea 0. Esa es la línea, la línea, la medida nominal, ¿ya? Bueno, estos son conceptos y cosas que hay que tener presente, porque cuando ¿cómo se llama? Se calculan las tolerancias, los vuelos, qué sé yo, hay que saber exactamente cómo se llama cada cosa para poder calcularlo. Bueno, eh, preguntas sobre esto. Bueno, si me pregunta, seguimos. Las tolerancias, tal como dice el texto, en todo proceso de fabricación mecánica es imprescindible el uso de planos y representaciones gráficas de las piezas y componentes que se desean fabricar. En estos casos, la mayor parte de las piezas que se representan en planos no quedan totalmente definidas con su dibujo y acotación, debido a que existirá siempre una discrepancia entre las medidas teóricas o exactas que aparecen en los planos y las medidas reales de las piezas. Eso hay que tener presente siempre eso, de que una cosa es lo que dice el papel y lo otro es lo que dice la realidad, ¿ya? Por producto de los mecanizados, de las herramientas que se usen, del material que se está usando, la temperatura que se hizo en el mecanizado, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas tienen incidencias y van afectando al final o van creando una diferencia entre entre lo que es ¿cómo se llama? Lo que se pone en el papel y lo que se encuentra en la realidad. Entonces, por eso es que se colocan las tolerancias para que el tornero o el fresador o el que usa el taladro sepa que tiene un pequeño juego para moverse, digamos, en la fabricación de las piezas, ¿ya? Y que muchas veces esas tolerancias son producto también del desgaste natural de las piezas. Si usted está usando una máquina para, en el torno, para sacar material, lo más probable es que esa pieza, esa herramienta que usted está usando, después de un cierto tiempo de uso, eso se va gastando. Entonces, al gastarse la pieza que se está rebajando, y al medirla, el tornero, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta de que las mediciones le están variando porque la pieza se gastó, ¿ya? Entonces, hay que volver a calibrar el tema de nuevo, o hay que cambiar la herramienta por una herramienta nueva, y ahí nuevamente volver a calibrar y empezar de nuevo. Entonces, todas esas cositas son aspectos que hay que ir relacionando la metodología de la fabricación con lo que está en los planos, digamos, o en las especificaciones técnicas de una pieza, ¿ya? Las tolerancias, entonces, las tolerancias, estas discrepancias pueden ser debidas a un gran número de factores, tal como les mencioné yo, que puede existir la existencia de juegos y holguras en las herramientas o máquinas de herramientas, errores de los instrumentos de medida o también errores de los operarios que miden. Y una de las cosas que puede ser es que de repente la pieza que usted está midiendo está a una temperatura y el instrumento que está midiendo está a otra temperatura. O a veces el instrumento que usted mide, a veces usted lo ha tenido mucho tiempo en la mano y ese instrumento se calentó, se dilató un poco y después le refleja temperaturas diferentes, ¿ya? Y las mediciones dan erróneas. Entonces, cuando se toman mediciones,
cuando se toman mediciones hay que ser extremadamente cuidadoso de preocuparse de las temperaturas y que todo esté en orden, digamos, de acuerdo a las indicaciones que a usted le den. Bueno, lo otro que puede ser la dilatación o deformación de las piezas como consecuencia de las temperaturas que adquieren durante los procesos de mecanizado y fabricación. Cuando usted mecaniza un eje, por ejemplo, y le va a tomar medida, el eje está caliente, se calentó con el roce, entonces el eje está con una medición y después y el instrumento que está usando usted está con otra temperatura, por lo tanto la medición que usted toma no es la correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto el eje como el instrumento tienen que estar a la misma temperatura. ¿Sí? Así es que esos son los aspectos básicos en todo tipo de mediciones. ¿Sí? Después, el otro problema que pasa también es que muchas veces muchas piezas que... Profesor, ¿Aló? ¿qué PPT está presentando? Porque yo la tengo pegada en la lámina 7. La lámina 7 se pegó. Ay, qué raro. Y a la hora que me avisan, ya vamos a ver qué pasa aquí. Espérate. Vamos a compartir de nuevo. Puedo compartir, compartir. Ya, ahí se ve mejor, ¿no? Ahí se Avanzo ve para adelante, ahí se ve la lámina 8. avanzo para adelante, ahí avance para atrás, digamos. Ahí tenemos la 7. Claro, en esta lámina aquí, la otra vez le estaba explicando ahí el tema de las tolerancias y los valores, ¿se acuerdan? Que aquí tiene que, en este tipo de piezas, tenemos, ¿no es cierto?, tres caras que son las que mandan, que es la cara A, la cara B y la cara C. Esas son las tres piezas que mandan. Y la cara A es la, ¿cómo se llama? La pieza esta, la cara A, esta pieza que está aquí, porque va de aquí arriba hasta aquí abajo. Esa es la cara A. Después yo tengo la cara B, que es esta que está aquí, que es en la parte exterior de ese cilindro. Y después tengo la cara C, que es básicamente el diámetro interior de la pieza. Esas son las tres caras clave, ¿ya?, que tienen que cumplir el requisito exacto, digamos. Entonces la cara B, por ejemplo, de acuerdo a lo que está establecido ahí, tiene que ser perpendicular con la cara A y no tiene tolerancia. O sea, esa perpendicularidad tiene que ser perfecta. Ese cero que sale ahí, ahí sale el símbolo diámetro, 0MA significa que el diámetro, la tolerancia del diámetro tiene que ser cero respecto a A. O sea, tiene que ser exactamente perpendicular, ¿cierto?, respecto a la cara A. ¿Ya? Después, aquí aparece, ¿no es cierto?, la cara A, a su vez, la cara A que está aquí, tiene aquí el símbolo este del rombo. Si nos acordamos del video, ese rombo equivale al, a que toda esta cara tiene que ser plana, pero esa planitud de la cara acepta una tolerancia de 0,02 milímetros de variación, digamos, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, respecto a eso, la cara C, por ejemplo, la cara C, que es el diámetro interior, esa cara C dice que soporta un alabeo. Alabeo significa que son a veces pequeñas excentricidades, digamos, que son de 0,06 milímetros respecto a la cara A y también respecto a la cara B. ¿Bien? Entonces, esta significa que no tiene que ser exactamente perpendicular, sino que puede tener una pequeña diferencia, ¿ya?, de ese rango, en ese rango. Y 0,06 milímetros es una diferencia muy, pero muy pequeña, ¿ya? Después, lo que dijo en el video,
aquí arriba, por ejemplo, la parte de arriba aquí, ahí dice de que esta cara que está aquí, esa cara que está aquí, y que sigue acá esa cara tiene que ser paralela con respecto a la cara A, pero también acepta una diferencia de 0,06 milímetros, una pequeña desviación. Y a su vez la cara misma en sí, cuando se tornea y todo eso, esa puede tener una pequeña deformación que va de 0,1 ¿cómo se llama? Milímetro respecto a la cara A, ¿ya? Entonces, todas estas son interpretaciones que uno puede sacar o leer de este dibujo, ¿ya? Este dibujo muestra todo ese tipo de cosas, digamos, que son las que a nosotros nos permiten ir viendo, ¿ya? Entonces, ay, aquí se me quedaron los... Ya, ahí está. Entonces aquí también ¿qué otra cosa nos muestra este dibujo? Aquí nos dice que existe una... Ah, aquí en la parte C, aquí en este sector, aquí, ese tipo de dibujo nos indica que aquí hay un hilo, ¿ya? Entonces ese hilo obedece a un M42, ¿ya? Esa es eso significa el M42, que es un hilo ese, y ahí sale la profundidad, qué sé yo, y el tipo de hilo. Y después ese hilo también tiene una cierta, puede haber una pequeña diferencia de diámetro de 0,1 milímetros respecto a la cara C, ¿ya? Y la cara C no es otra cosa que el diámetro interior de la pieza. Todas esas son referencias que usted puede leer o encontrar en ese tipo de cosas. Bueno, como pueden ver, estamos llenos de medidas, ¿no es cierto? Y acá el, el diámetro de este orificio, donde va el perno, esta pieza que está aquí, ese diámetro, el 8X significa que hay 8 orificios, ¿ya? Y el diámetro es de 0,7,9 a 8,1, esa es la medición que tiene el diámetro del orificio. ¿Ya? Y después la excentricidad que tiene su orificio es de 0,14 respecto a la cara A y a la cara C, para que ustedes sepan, ¿ya? Le voy a dejar puesto el video nuevo. Tengo que atender un asunto personal y, ¿cómo se llama? Para que lo vean de nuevo mientras voy y vuelvo, ¿ya? Cilíndrica, cónica o esférica. Tolerancia de redondez se utiliza para controlar la forma circular de las partes o características que así lo especifiquen en los planos. Características circulares pueden ser definidas por cilindros, esferas o conos.
Ustedes saben que en los tornos, por ejemplo, es donde fabricamos cilindros, esferas y conos. Es donde más se ocupa lo que es esta característica de circularidad. La tolerancia de redondez o circularidad, como quieran llamarle, controla cada elemento circular de un cilindro independientemente el uno del otro, ¿sí? La tolerancia de redondez se aplica a una superficie individual. La tolerancia de circularidad o redondez, como quieran llamarle, no necesita estar referenciada con otro datum o característica. Como todas las tolerancias de forma, no tienen otra característica de referencia. La tolerancia de redondez indica que todos los puntos de una superficie de una pieza circular deben encontrarse en la zona delimitada por dos círculos concéntricos que difieren en tamaño por el valor que tenga la tolerancia. Ahorita la vamos a ver con las gráficas. Y pues este es el símbolo de la tolerancia de circularidad o redondez, ¿sí? Este símbolo es el que van a encontrar en los cuadros de control, en los planos que incluyen las tolerancias geométricas. Leche condensada Nestlé, la forma más simple de hacer algo rico. Tolerancia de redondez. La zona de tolerancia plana está limitada por dos círculos concéntricos separados una distancia con el valor de la tolerancia. Por ejemplo, aquí, fíjense en este cuadro de control, está señalando a este cono, ¿sí? Sabemos que este cono es un cono que fue torneado en una barra, ¿no? El símbolo de la tolerancia de redondez o circularidad y el valor 0.1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a trazar dos círculos, ¿sí? Con una diferencia de radio, fíjense que es un radio, ¿sí? De 0.1, o sea que de aquí a acá va a haber una diferencia de radio de 0.1, ¿sí? El círculo exterior va a ser más grande en radio en 0.1 que el círculo interior, y entonces entre los dos se va a crear un espacio. En ese espacio tiene que caer la superficie circular que maneja este cono, tiene que quedar dentro de ese espacio, dentro de esa diferencia, ¿sí? Si queda dentro, quiere decir que mi pieza cumple con la especificación de circularidad o redondez. Si en alguno de los puntos se sale, mi pieza no cumple, ¿sí? La circunferencia de cualquier sección ortogonal debe estar comprendida entre dos círculos concéntricos coplanares separados 0.1 milímetros. Es lo que acabamos de comentar. Muy bien. Circularidad es una condición de una superficie de revolución, o sea, sobre todo en los tornos. Ya saben que en los tornos es donde se generan superficies de revolución, donde todos los puntos de la superficie de un cilindro o cono que se intersectan por cualquier plano perpendicular al eje, ¿sí?, son equidistantes a dicho eje. Todos los puntos en la superficie de una esfera que se intersectan por cualquier plano que pasa a través de un centro común son equidistantes de dicho centro. Cada elemento circular de la superficie debe estar entre dos círculos concéntricos. Uno tendrá un radio más grande que el otro, por una cantidad igual a la tolerancia especificada. RFS está implícito, ya sabemos que RFS es indiferencia a la condición de la tolerancia dimensional o a la condición de material, como quieran llamarle. No se permite el uso de datum de referencia. De datum es otra característica, o sea, la circularidad no utiliza una segunda característica como referencia, ¿sí? No debe ser violada la frontera de forma perfecta a máxima condición de material, eso es MMC, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver de qué se trata. Especificación de circularidad para un cilindro o un cono, ¿sí? En el dibujo, la tolerancia de circularidad debe ser menor que la tolerancia de tamaño. Fíjense aquí, en este cilindro, por ejemplo, es una barra
que tiene un diámetro. Aquí está la tolerancia dimensional, va de 14 a 14.3, ¿de acuerdo? Y entonces fíjense en el cuadro de control de la tolerancia geométrica, nos está indicando circularidad, este es el símbolo, de 0.05 y nos está señalando la superficie redonda o la superficie de revolución de nuestra barra, ¿de acuerdo? Entonces fíjense en el rango 0.05 y fíjense en el rango dimensional, es de 0.0 a 0.3, 14.0 a 14.3, es de 0.3 el rango. Es más pequeño el rango de la tolerancia geométrica que de la tolerancia dimensional, ¿de acuerdo? En el caso del cono es más o menos la misma situación. Nos está dando el diámetro mayor aquí con la tolerancia dimensional de 17 a 17.9. Quiere decir que tenemos 0.9 de rango. Mientras que la tolerancia geométrica, el cuadro de control, nos está indicando solamente 0.05. ¿De acuerdo? Y está indicando la superficie del cono. ¿Sí? ¿Cómo vamos a interpretar esto? Dice, la tolerancia de tamaño debe ser verificada primero. O sea, primero hay que medir que la pieza cumpla con la tolerancia dimensional. ¿De acuerdo? La característica de tamaño debe estar dentro de la frontera que forma de forma perfecta a máxima condición de material. ¿Bien? Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Es como si a esta barra le hiciéramos un corte. Este corte es perpendicular al eje, ¿sí? Es el corte AA. El corte AA nos va a generar esta sección. Y en esa sección vamos a medir el diámetro de la barra, ¿sí? Proyectamos dos diámetros imaginarios perfectos con una diferencia en radio entre uno y el otro de lo que indique nuestra tolerancia, que en este caso es 0.05. O sea, la diferencia en el radio del diámetro mayor contra el diámetro menor es 0.05. ¿De acuerdo? Y entonces la circunferencia real de nuestra sección no debe salir de entre los dos círculos para estar dentro de especificación. Es lo mismo con el cono. El cono podemos hacer un corte en cualquier punto del cono y debe cumplir con las mismas características. Esa es la especificación de circularidad o redondez para un cilindro o un cono. Muy bien. Especificación de circularidad para una esfera. Recuerden que en los tornos también se pueden tornear o maquinar esferas, ¿sí? Fíjense en nuestro dibujo. La tolerancia de circularidad debe ser menor que la tolerancia del tamaño. Es lo mismo que en el caso de un cilindro. Fíjense el diámetro de esta esfera. Va de 14 a 14.3. El rango es 0.3. Mientras que la especificación de circularidad o la tolerancia geométrica solamente tiene 0.05. Es menor que la tolerancia dimensional. ¿De acuerdo? ¿Cómo interpretamos esto? La tolerancia de tamaño debe ser verificada primero. O sea, primero tenemos que ver que el diámetro de la esfera caiga dentro de el rango que maneja la tolerancia dimensional. Luego, la característica de tamaño debe estar dentro de la frontera que forma en forma perfecta a máxima condición de material. Es lo mismo, tenemos la esfera, hacemos un corte exactamente a 90 grados del eje horizontal, ¿sí? Y ahí hacemos dos círculos con una diferencia en radio uno del otro de 0.05 y el perfil de la sección de nuestro corte debe caer dentro de los dos círculos para estar cumpliendo con la especificación de la tolerancia geométrica. Si alguno de los puntos sale, entonces nuestra pieza está fuera de tolerancia. Eso es la especificación de circularidad para una esfera. Claro está, la esfera podemos hacerle diferentes cortes y en cualquier sentido porque es una esfera, pero en todos los sentidos tiene que cumplir con
esta condición. ¿De acuerdo? Esto se llama circularidad en una esfera o redondez en una esfera. Especificación de circularidad para partes no rígidas. Ustedes saben que hay partes que se fabrican que no son, por ejemplo, de acero. Pueden ser de un material no rígido que se puede deformar. También esas partes necesitan una especificación de circularidad a la hora de moldearlas, tornearlas o fundirlas, o como que sea que las vayan a fabricar, ¿sí? Fíjense en este dibujo. Tenemos una pieza circular que tiene un rango dimensional aquí de 1195 a 1200, ¿sí? Y una especificación de circularidad de 10F, ¿sí? La tolerancia de circularidad puede ser mayor que la tolerancia de tamaño, ¿sí? En este caso, la tolerancia de circularidad, el rango puede ser mayor que la tolerancia de tamaño, que el rango de la tolerancia de tamaño o dimensión, ¿de acuerdo? La sección transversal debe ser primeramente verificada, o sea, tenemos que medir primero las dimensiones. Un mínimo de 2 mediciones a 90 grados deben tomarse para obtener un promedio en cada sección, ¿sí? Si se fijan que esta medida tiene ABG, eso significa promedio. ¿Por qué? Porque como la pieza es no rígida, podría mentirnos si tomamos solamente uno de los lados. Entonces hay que tomar en este sentido y luego en este sentido y tal vez en este sentido. Mínimo 2, pero podemos tomar más, ¿sí? Para sacar el promedio en cuanto a la dimensión, ¿de acuerdo? La diferencia entre la medida mayor y la menor para una misma sección no debe ser más de 2 veces la tolerancia de circularidad, ¿sí? Entonces la tolerancia de circularidad es de 10 y dice que la diferencia entre la medida mayor y la menor para una misma sección no debe ser más de 2 veces la tolerancia de circularidad. O sea que si yo mido en este sentido y luego mido en este sentido, como es deformable mi pieza, voy a encontrar diferencias, ¿sí? Pero dice que no debe ser mayor de 2 veces la tolerancia de circularidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si yo tomé estas dos medidas, mi diámetro promedio es 1200, ¿sí? Y acá, si yo tomé las dos medidas, fíjense, mi diámetro promedio me dio 1195, ¿sí? La diferencia entre los dos diámetros no debe ser mayor a 2 veces la tolerancia de circularidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 1190 y aquí tengo 1210. Si vemos el rango es de 20, ¿no? Y si yo tengo 10, el doble es 20, quiere decir que por eso esta pieza está dentro de especificación, ¿de acuerdo? Lo mismo acá, va de 1185 a 1205, la diferencia son 20, ¿sí? Como dice que es 2 veces, entonces la tolerancia sería 20, ¿no? Quiere decir que esta pieza también está dentro de especificación, ¿sí? Esta F es el modificador y es el que nos está indicando que es una tolerancia para partes no rígidas, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a medir la circularidad? Bueno, existen métodos manuales como este, B-block. Ponemos una barra en un bloque B, ¿sí? Y encima le ponemos un dial con un palpador de carátula que nos va a indicar la variación. Hacemos girar la barra en el bloque B y nos va a indicar qué variación vamos a encontrar a la hora de hacer girar la barra completamente. Por todo el diámetro exterior de la barra va a palpar nuestro palpador y nos va a indicar una diferencia. Esa diferencia debe ser menor a la especificación de circularidad que encontremos en el cuadro de control según el plano. Así es.
Esa es una forma, la forma más, digamos, básica, pero también ya hay máquinas especiales que se dedican a medir circularidad. ¿Cómo es esta máquina? Bueno, tiene podríamos llamarle chuck o una agarradera que es rotativa, cuyos ejes están previamente verificados para que no exista laveo y no nos dé error, ¿sí? Entonces sobre ese eje vamos a montar nuestra pieza, tiene una agarradera y vamos a hacerla girar, ¿sí? Y al hacer girar vamos a poner nuestro palpador sobre la superficie que queramos checar la circularidad. Entonces va a estar girando nuestro pequeño tornito o nuestra mesa giratoria con la pieza, y el palpador va a estar registrando la variación del diámetro que estemos palpando, ¿sí? Al mismo tiempo, estas máquinas son como un pantógrafo. Las variaciones que detecte aquí, la máquina las va a ir graficando en otro torno donde vamos a tener una hoja de papel donde se va a trazar la gráfica. Aquí tiene una pluma, y entonces al mismo tiempo que este va a ir girando, este también va a ir girando, y este lápiz va a ir copiando las variaciones que encuentre nuestro palpador, ¿sí? Y nos va después a presentar una gráfica como esta, ¿sí? Esta sería el giro perfecto de circularidad, y cada una de estas líneas está indicando una cantidad en la variación, ¿sí? A la hora que veamos la gráfica de la variación que está copiando nuestro lápiz de nuestro palpador, nos va a hacer aquí la gráfica y vamos a poder ver en qué rango cae la variación. Fíjense, por ejemplo, en está desde esta línea hasta esta línea, y en ningún momento pasa de esas dos, ¿ya vieron? Entonces, si el rango especificado es el que indica estas dos líneas, quiere decir que nuestra circularidad de esta pieza está bien. Si el rango especificado no son esas dos líneas, sino que es menos, entonces nuestra pieza está mal, ¿sí? Esa es la forma, digamos, más avanzada de checar lo que es la circularidad. Bueno, volví, perdonen que los haya dejado un rato solo. Vale. Entonces, seguimos con nuestra presentación. Habíamos hablado de los ejes y de los agujeros, las tolerancias que tenían que tener, cuál era el diámetro máximo, el diámetro mínimo. Así es que esas cosas son las que hay que tener presente cuando se hacen los calibramientos. Ahí hablamos de las tolerancias. ¿Se ve la pantalla avanzando, no? Sí, profesor. Ya, vale. Entonces, bueno, los errores de medición, que se dio, son todo este tipo de cosas. Por deformaciones, por dilatación, errores de los instrumentos, juego en las máquinas de herramientas. Son las cosas comunes que van afectando la fabricación de piezas, digamos, y componentes, ¿ya? Y hay que estar permanentemente calibrando y ajustando, digamos. Después, aquí ahora nosotros en los ejes, para medir las tolerancias en los ejes, se utilizan una escala en base a letras, ¿ya? Entonces, aquí a la derecha, nosotros tenemos, aquí tenemos una línea cero en este sector, ¿ya? Y esa es la línea cero o la línea nominal, digamos, ¿ya? Entonces, la línea cero, hacia abajo, tenemos las diferencias negativas, y hacia arriba tenemos las diferencias positivas, ¿ya? Entonces, y esto es para
ejes. Tal como dice aquí el refrán, esto es para ejes. Y para ejes usamos letras. Usamos la letra A minúscula. Y si ustedes se dan cuenta, son puras letras minúsculas. Todas las minúsculas son para ejes. Eso, apréndanselo bien de memoria porque esto es lo que, ¿cómo se llama? Hay que tener presente, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, significa que si yo tengo letras de la A a la F, todas estas letras que están acá, estas son para mostrar tolerancias o diferencias que son negativas, ¿ya? Que son de la línea nominal hacia abajo. Las letras H, J, K y M están jugando en la línea nominal, ¿ya? Y de la N hacia arriba ya son todas tolerancias positivas, digamos, ¿ya? Y con los agujeros pasa algo parecido, ¿ya? Que lo vamos a ver ahora. Entonces con los agujeros pasa algo parecido. Y acá tenemos los agujeros, entonces aquí tenemos el agujero y aquí nosotros podemos distinguir las letras estas que hay aquí, pero para los agujeros se usa la letra mayúscula, ¿ya? Mayúscula para agujeros, minúscula para ejes. Entonces, por supuesto que tenemos diferencias negativas y tenemos diferencias positivas respecto a la línea cero o a la línea nominal del eje. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que todos si seguimos de largo podemos terminar a las 4:30, ¿eh? Por si acaso. ¿Qué significa esto? Que todas esas tolerancias que acabamos de ver, las podemos ver nosotros ahora en papel, tal como está aquí. Y, por ejemplo, aquí, en este tipo de tablas, que son las que se usan, digamos, hay, por ejemplo, hay una columna a la de la izquierda, que son los diámetros nominales, y como estamos hablando de minúsculas, ¿qué pasa con las minúsculas? ¿Qué cosa es la que vemos ahí? Estamos trabajando con ejes, si es minúscula es con ejes, y si es mayúscula con agujeros. Entonces, los diámetros nominales están dados en milímetros, entonces tenemos hasta 3 milímetros, de 3 a 6, de 6 a 10, de 10 a 18, de 18 a 30, 30 a 50, 50 a 80, de 80 a 120, 120 a 180. O sea, esta es una tabla que está hasta ese rango y me muestra las letras, la G6, H6, J6, K6, M6, N6, P6. Son puras letras minúsculas, pero con el número 6. Y ese 6 representa la calidad de la tolerancia, ¿ya? En cambio, con la séptima calidad la tolerancia es un poco mayor, con la octava calidad la tolerancia es mayor, ¿ya? Y con la novena calidad también es un poquito mayor, y con la décima ya tenemos tolerancias mayores, ¿ya? Para los mismos ejes tenemos, depende de la calidad que nosotros le pongamos, vamos a tener, vamos a tener una tolerancia que es mayor o menor dependiendo de la calidad de la tolerancia, ¿ya? Entonces, esta es una tabla referencial que encontré por ahí, y ahí nos va mostrando los distintos valores de las tolerancias, y considerando el diámetro de los ejes. El diámetro nominal de los ejes
cuando está entre 18 y 30, utiliza este tipo de denominaciones dependiendo de la calidad que se quiera buscar para la tolerancia. Mientras más grande el número, más grande es la tolerancia o la calidad, digamos. Bueno, eso es el tema que quería enseñarle respecto a la calidad de las tolerancias en los ejes. Y si nosotros nos vamos ahora a los agujeros, vamos a tener la misma historia. Con la única diferencia, que las letras que son mayúsculas, lo que significa agujeros, ¿ya? Y también los agujeros parten desde los 3 milímetros hasta los 180 milímetros acá, ¿ya? Y también dependiendo, ¿cómo se llama?, de la calidad de la tolerancia, estas son más tolerantes o menos tolerantes dependiendo de la calidad, ¿ya? A menor calidad o a una calidad más pequeña, las tolerancias son menores, ¿bien? Entonces, y las letras que aparecen aquí, la G, la H, no se olviden de que esas letras son las que están aquí en el eje. Entonces, las letras minúsculas nos están mostrando a nosotros las letras en qué área estamos, ¿ya? Entonces, si estamos trabajando en la E, F, G, H, J, K, estamos trabajando muy cerca de la línea de cota, ¿ya? Lo mismo pasa con los agujeros, ¿ya? También los agujeros se trabajan muy cerca de la línea de cota, y ahí trabajamos con las F, las G, las H, las K, que son lo que nos están mostrando las tablas. Aquí estamos mostrando las tablas, nos muestran desde la letra G a la letra N, ¿ya? Y, y en los ejes, los agujeros también nos muestran ese tipo de calidad, que son las que están más ajustaditas, digamos, a las piezas, ¿ya? No sé si me estaban siguiendo con la explicación que estoy dando. Sí, profe. Ya. Entonces, en la próxima transparencia vamos a mostrar. Aquí tenemos en el lado izquierdo el agujero y en el lado derecho el eje, ¿ya? Y aquí aparecen las letras mayúsculas para las tolerancias del agujero, y aquí a la derecha aparecen las tolerancias para las tolerancias del eje, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos juegos, dos formas de enfrentar el problema, ¿ya? Ambos ejes tienen, ¿no es cierto?, aquí tiene el diámetro nominal, que coincide el diámetro nominal, pero para efectos de la interferencia que nosotros le vamos a poner al sistema, hay que ver qué tipo de letra usamos, ¿ya? Entonces hay tres tipos de interferencia. La interferencia, cuando es un eje que gira, ese es un tipo de interferencia en los cuales siempre las tolerancias del agujero y las tolerancias del eje van a permitir que el eje gire, ¿ya? Entonces después hay otra interferencia en la cual la pieza queda calzada, digamos, no gira, pero tampoco queda muy trabada. Y después hay una tolerancia en la cual sí la pieza queda trabada por interferencia. Entonces, cuando eso pasa, significa que el agujero es pequeño y el diámetro es grande. Entonces, la tolerancia ahí, ¿cómo se llama?, no permite un ajuste sencillo, sino que para poder ajustar esas piezas, normalmente el agujero hay que calentarlo para que se dilate y el eje hay que enfriarlo para que se encoja. Y una vez que están dilatados y encogidos, usted los puede meter, digamos, el eje lo mete dentro del agujero caliente y espera después que la pieza se enfríe, ambas se enfríen a temperatura ambiente, y una vez que se enfrían, ya la interferencia es tanta que el eje queda hecho pieza con el agujero, ¿ya? Esos son los tres tipos de tolerancias que hay en las piezas, en los ajustes de máquina, etcétera, etcétera, ¿ya?
Aquí hay un tutorial, vamos a ver si funciona este. Claro, por ejemplo, aquí en esta figura, que yo tengo acá a la derecha, aquí esta figura me dice que tenemos un orificio, que aquí le llaman calibre. El orificio es un diámetro nominal de 20, que tiene una tolerancia de más 0,2 y más 0,5. O sea, ya el orificio ya no va a ser 20, sino que va a ser 20,5 o va a ser 20,2. Ese es el diámetro final que va a tener ese agujero. Y el eje va a tener un diámetro nominal de 20 y tiene un ajuste de menos 3, de menos 0,3 y de menos 0,5. ¿Qué significa eso? Significa que el diámetro ya no va a ser 20, sino que va a ser 19,07 o de 19,5. ¿Ya? Pero para efectos de plantarlo, esto se expresa de esta manera. ¿Ya? Entonces, ahora aquí yo tengo aquí tengo los links. Vamos a ir a visitar estas páginas que están aquí, que son un tutorial bien interesante, que están relacionados con este sistema. Este no es un sitio web, sino que es un tutorial escrito, así que lo voy a compartir ahora para que lo vean. ¿Se ve ahí o no? Ahí está. Bueno, ahí está el tutorial, este es el tutorial número 19, y dice este tutorial, habla del contenido, de introducción, principio de intercambiabilidad. Este es un concepto que también hay que tener presente, que es el principio de intercambiabilidad. ¿Qué significa esto? El principio de intercambiabilidad significa que si yo fabrico, por ejemplo, una pieza con 20 agujeros, ¿ya? Y fabrico 20 ejes, y todos los ejes y los agujeros son todos distintos, pero sus dimensiones están dentro de la tolerancia aceptable, ¿ya? Entonces yo podría usar cualquier eje en cualquier agujero. ¿Por qué? Porque la tolerancia del eje y la tolerancia del agujero me permiten a mí usar uno indistintamente del otro, ¿ya? A eso se le conoce por el principio de intercambiabilidad. Entonces, y ahí aparecen aquí otras cosas como la tolerancia dimensional, qué sé yo. Después está la calidad de las tolerancias, la posición de la zona de tolerancia, zonas de tolerancia preferentes, y aquí están los ajustes, ¿ya? Entonces están las definiciones de los ajustes, la representación ISO de los ajustes, ajustes recomendados, etcétera, etcétera, ¿ya? Tolerancias generales. Bueno, en este nexo, aquí sale, en todo proceso de fabricación mecánica, es imprescindible el uso de planos y representaciones gráficas de las piezas y componentes que se deseen fabricar. En estos casos, la mayor parte de las piezas que se representan en planos no quedan totalmente definidas con su dibujo y acotación, debido a que existirá siempre una discrepancia entre las medidas teóricas o exactas que aparecen en los planos y las medidas reales de las piezas. Eso ténganlo siempre presente. Esta discrepancia puede ser debida a un gran número de factores, entre los que se destacan la existencia de juegos y holguras en las herramientas o máquinas de herramientas, errores de los instrumentos, dilatación o deformación de las piezas, deformaciones producidas por tensiones internas. Una muestra de los errores habituales que se pueden cometer con distintos tipos de máquinas durante el proceso de fabricación es la que se muestra a continuación. Por ejemplo, una máquina, una cepilladora, por ejemplo, puede cometer errores de hasta 100 micrómetros. El μ que aparece ahí, que es la letra griega, el μ ese es el sinónimo de micrómetro. 100 micrómetros o 100 micras
la fresadora 50, el torno paralelo 20, una rectificadora de 1 a 5, y hay algunas herramientas como son el super acabado y el lapeado, que es de 0,5, ¿ya? Bastante pocos errores comete eso. ¿Alguien sabe lo que es el lapeado, no? ¿Qué es lo que es el No, lapeado? profe, ¿Ah? no, profe, ¿No? si pudiera explicarlo, por favor. Es un El tipo de lapeado, asentamiento que se le hace, ¿o no? el A través lapeado, sí, con distintas el lapeado es como el pastas de diferentes asentamiento. diámetros. Normalmente el lapeado se hace con pieza, hay que tener un mármol, una pieza de mármol, digamos, o de un acero de mucha dureza, que está perfectamente alisada la pieza. Yo tengo otra pieza que la quiero lapear, entonces a esa pieza yo le agrego una, ¿cómo se llama? Una pasta de pulir fina, muy fina, y esa yo la paso sobre el mármol ¿ya? Y se me va produciendo un desgaste y un ajuste tal de que cuando se termina el lapeado, ¿no es cierto? La pieza queda perfectamente pulida a espejo, prácticamente, ¿ya? Y a eso se le conoce como el lapeado, por eso que el acabado queda, pero de primera. Bueno, resulta evidente que cuanto más esmerada sea la fabricación con herramientas de mayor precisión, controlando la temperatura que alcanza la pieza durante su mecanizado y con un operario de gran experiencia, tanto menor será la diferencia entre la medida real de la pieza y el valor teórico. Por supuesto que aquí también, en la medida que nosotros queremos darle un acabado más fino a las piezas, los operadores tienen que ser operadores muy calificados. Las herramientas que usan también tienen que ser herramientas muy bien calibradas y ajustadas, y qué sé yo. Y algunos de estos procesos incluso ya se hacen en forma automática. Eh, bueno, no obstante, siempre hay una pequeña discrepancia, digamos, entre una cota y la medida, y para eso se distingue, ¿no es cierto?, la importancia e influencia final, se distingue entre la cota funcional, que es la que posee una valía esencial en el funcionamiento de la pieza, es decir, es aquella que afecta al funcionamiento del mecanismo y que puede originar, si el error cometido es excesivo, que las piezas sean inservibles, y la cota auxiliar o no funcional, que son aquellas en las que la discrepancia entre las medidas reales y las teóricas o nominales no tienen importancia, digamos. Bueno, el principio de intercambiabilidad es la que yo les explicaba recién, donde la fabricación en serie de máquinas precisas que la pieza precisa que las piezas que la componen, en caso de desgaste o de rotura, puedan sustituirse por otra de fabricación normalizada, considerando que esta sustitución puede efectuarse lejos del lugar de fabricación de la máquina, al igual que las piezas desgastadas o deterioradas. Y esto es el principio de intercambiabilidad. O sea, yo de repente necesito una pieza, un eje, por ejemplo, y ese eje está especificado cuál es el tipo de acabado que tiene que tener, qué sé yo, y ese eje, estando en plano, ¿cómo se llama?, desarrollado con todos los datos que se requieren, entonces ese plano usted lo puede mandar a cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, donde el operador o los técnicos que lo vean van a interpretar exactamente lo que dice el plano, porque el lenguaje, el dibujo técnico es universal, eso sí hay que tenerlo presente. Entonces, el que lee el plano y lo interpreta bien, dice ya esta pieza tiene que ser de tal material, de tal largo, tal ancho, tal diámetro, etcétera, etcétera, con todas estas tolerancias, qué sé yo, y todas estas caras paralelas, etcétera, etcétera, y la pieza se hace de acuerdo a ese estándar, ¿ya? Y esas piezas son intercambiables, porque imagínense que el motor lo compró en Alemania y esta pieza la fabricaron en Corea y la pieza quedó perfecta. Ese es el principio de intercambiabilidad, porque la información que está en el plano
sirve en cualquier parte del mundo. Bueno, para conseguir este principio, ¿no es cierto?, surge el concepto de tolerancia aplicado a los procesos de fabricación, siendo necesario definir las llamadas normas de tolerancia, que son las normas complementarias a las de representación y acotación, ¿ya? En este sentido, se puede definir la tolerancia, el error admisible dentro de unos límites en la fabricación de cualquier pieza o componente, ¿ya? Entonces, en la práctica hay dos tipos de tolerancia, que son las tolerancias dimensionales, que afectan a las medidas de una cota de la pieza, y las tolerancias geométricas, que afectan a la forma y posición de la geometría de la pieza. Por ejemplo, lo que vimos en el video anterior, que era cuando las piezas, por ejemplo, del punto de vista geométrico, que dos caras sean perfectamente paralelas, y si no son paralelas, que ese paralelismo no tenga una divergencia, una diferencia más allá de 2 décimos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con la forma y posición y la geometría de la pieza, y a la otra a las medidas, que es que el diámetro varía entre tal y tal medida, es una cosa, y lo otro que las piezas tienen que quedar perpendiculares o con un alabeo muy pequeño, ¿ya? Entonces aquí aparece, digamos, la definición del eje. El eje es cualquier pieza cilíndrica o prismática que debe ser acoplada dentro de otra. En este sentido, se define el prisma como un poliedro formado por dos polígonos paralelos iguales llamados bases, y por tanto paralelogramos como lados tenga las bases. Agujero es el alojamiento del eje, y en general se usan los términos eje y agujero cuando se trata de una pareja de elementos que encajan entre sí, independientemente de la forma de la sección, aunque la mayoría está formada por elementos cilíndricos, pero no tienen por qué ser de revolución. O sea, de revolución significa de que el eje gire, digamos, porque a veces el eje no tiene que girar, sino que tiene que entrar y salir dependiendo del sistema que lo propulse, o el afán de la pieza que se fabrica. Después está la medida o cota nominal, donde están los ejes, que usan las letras minúsculas, y los agujeros, que usan las letras mayúsculas. Es el valor que se indica en los planos. Y la cota efectiva es la que tiene la pieza terminada, o sea, la que se fabrica la pieza, se homologan las temperaturas que se mide, y las medidas finales con que queda la pieza son las que quedan registradas en el plano de acabado o el plano final, siempre que sea una sola pieza. Y después está la tolerancia dimensional en los ejes y los agujeros, que son los ejes con la minúscula y los agujeros con la mayúscula, y es la diferencia entre la medida máxima y la mínima admisible para la fabricación de la pieza real. En todo proceso de fabricación se producen siempre discrepancias entre las cotas nominales y las efectivas, y en este sentido, la tolerancia dimensional es el margen de error permitido, ¿ya? Para un eje, por ejemplo, la tolerancia dimensional T igual al diámetro máximo del eje menos el diámetro mínimo del eje, sería la tolerancia dimensional, siendo de más y de mínimo las medidas máximas y mínimas del diámetro del eje, y lo mismo ocurre con el agujero del eje, del orificio, perdón. Donde la tolerancia dimensional, que se marca como una T mayúscula, va a ser igual a el diámetro máximo menos el diámetro mínimo, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice 30 más menos 0,1. La tolerancia sería la diferencia entre 30,1 y 20,9, es decir, la tolerancia es de 0,1. Por lo tanto, el rango o campo de tolerancia incluye cualquier medida comprendida entre los límites máximo y mínimo anteriores. Después está la cota máxima y mínima, que son las medidas máximas y mínimas permisibles de una pieza determinada. Por ejemplo, en el caso de diámetros permisibles del agujero, el diámetro máximo va a ser igual al diámetro nominal más la tolerancia superior, y el diámetro mínimo va a ser igual al diámetro nominal menos
la tolerancia inferior, siendo D la cota o medida nominal. ¿Ya? Y la desviación, la diferencia o desviación superior, se le conoce como el T sub, y la diferencia inferior se le conoce como el T sub inf. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos distinguir una forma de escribir una tolerancia, donde tenemos una cota nominal de 40 y la desviación superior puede ser más 0,2 y la desviación inferior menos 0,1. ¿Ya? Entonces, llevándolo a un plano de dimensiones, vamos a ver que la cota máxima va a ser de 40 más 0,2, o sea, va a ser de 40,2. Y la cota mínima va a ser de 40 menos 0,1, va a ser 39,9. Y la tolerancia va a ser igual al 42,2 menos el 39,9, o sea, igual a 0,3. O también que el T es igual a 0,2 menos 0,1 igual a 0,3. ¿Ya? Bueno, ahí tiene una forma de calcular esto. Y cuando falta alguna desviación, se sobreentiende que es 0. Así, cuando aparece 30 más 0,2, que es la cota nominal de 30 milímetros, más 0,2, entonces la cota nominal inferior va a ser la nominal, 30. No va a ser 29, sino que va a ser 30. Entonces, cuando aparecen los dos números, hay que calcular la cota máxima y la mínima. Y si aparece un número, es la cota, hay que calcular la otra cota, se supone que es 0. Se asume que es 0. Pero bueno, se nos cortó la comunicación, lamentablemente. Ah, ya, todavía se sigue reuniendo. Bueno, como le estaba explicando, aquí no sé si alcanzaron a ver todo lo otro. Entonces, cuando estábamos viendo acá el ajuste, para el ajuste se emplea para asignar el conjunto de dos piezas acopladas entre sí, formada por eje y agujero. ¿Ya? Y acá se ve cuál es el juego.
Y el juego, aquí aparece a la izquierda, aparece la tolerancia al agujero. ¿Ya? El juego máximo aparece ahí, el juego mínimo y la tolerancia del eje. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de representarlo, y aquí visto de frente se ve lo mismo, que la tolerancia del agujero, juego mínimo, la tolerancia del eje, digamos, que sería el juego máximo, y aquí está la cota nominal. ¿Ya? Y ahí salen ciertos valores, que es menos 10, menos 20, 0, 10 y 20, digamos. ¿Ya? Bueno, y ahí sale la forma de calcular el juego máximo, que es igual al diámetro máximo del agujero, menos el diámetro mínimo del eje. Está el juego mínimo, que es el diámetro mínimo del agujero con el diámetro máximo del eje. ¿Ya? Y el aprieto se produce cuando el diámetro del eje mayor, cuando el diámetro del eje es mayor que el diámetro del agujero. ¿Ya? Esto pasa cuando yo quiero trabar una pieza, entonces se maquinea la pieza de esa forma, en la cual el diámetro del eje es mayor que el diámetro del agujero. ¿Ya? A eso se le conoce como el aprieto. Y es una interferencia de diámetro. ¿Ya? Entonces, a esta diferencia entre los diámetros se le conoce como el aprieto. El aprieto máximo es la diferencia entre las medidas del eje máximo y el agujero mínimo. Y el aprieto mínimo es la diferencia entre las medidas del eje mínimo y el agujero máximo. ¿Ya? Esta es la forma de calcular eso. Y aquí aparece juego y aprieto. ¿Ve? Entonces, en el lado izquierdo acá de este sistema, aquí en el lado izquierdo, aquí por ejemplo, aquí yo tengo un juego. ¿Por qué tengo un juego? Porque tengo el diámetro del eje es menor que el diámetro del agujero. Y en el lado derecho, aquí tengo aprieto. ¿Por qué? Porque el diámetro del eje es mayor que el diámetro del agujero y ahí se produce un aprieto. Entonces, y aquí, en esta otra dibujo acá, aparecen la serie de combinaciones para determinar la desviación superior, la desviación inferior, las tolerancias, ¿qué más? La desviación superior y la desviación estándar, digamos. Todas estas son formas de representación, ¿ya? Bueno, después está la zona. Está la zona de magnitud de tolerancia, es la comprendida entre las dos líneas que representan los límites de la tolerancia y cuya amplitud es el valor de la tolerancia. Después tenemos la línea de referencia o línea cero, que puede ser positiva o negativa según su posición con respecto a la cota nominal, y se convierte a representar una línea recta llamada línea de referencia o línea cero, que correspondería a la dimensión nominal, es decir, a una desviación cero. Mediante una escala arbitraria se representan en la parte superior las desviaciones positivas y en la inferior las negativas, y de este modo quedan indicadas las tolerancias que también quedan en posición. Entonces aquí, en este campo, en este grafiquito que está acá, se puede apreciar, ¿no es cierto?, que aquí aparece el campo de tolerancia, donde tenemos la cota nominal, que en este caso es la línea cero. Entonces tenemos aprietes cuando las medidas son hacia abajo, ahí se produce un apriete, ¿no es cierto? Y las diferencias son, por ejemplo, un diámetro nominal de 10, que tiene más 0,12 y más 0,5, el otro diámetro nominal de 15, que tiene más 0,09, el 15 que tiene más menos 0,05, y así sucesivamente van apareciendo más y más medidas. En la figura anterior se muestran distintos grupos de cotas con sus respectivas posiciones de las tolerancias de cada una de ellas. Bueno, la representación normalizada ISO de las tolerancias es como las que se muestran a continuación. ¿Ya? Entonces, aunque la notación normalizada ISO
con tolerancia, se verá más adelante, ¿no es cierto? Conviene repasar brevemente también distintas formas que se pueden encontrar en las tolerancias de dimensiones. Ahí aparecen dimensiones, por ejemplo, diámetro nominal, 40 más 0,03 más 0,08, por ejemplo. Después aparece otra que es 40, pero aquí aparece el diámetro, la figura del diámetro, que es ese círculo con una línea oblicua. Ese es el diámetro, y el diámetro sería de 40 menos 0,02 y más 0,05. ¿Ya? Después a la derecha tenemos un 40 menos 0,08 y menos 0,03. Abajo, ahora, si una de las desviaciones es nula, entonces generalmente se simplifica la figura y se le coloca 45, 0 y menos 0,2, o 30, 0 y más 0,3, o 28, el diámetro de 28, con menos 0,3 y 0. Son distintas opciones ¿cómo se llama?, de ir haciendo las cosas. Bueno, si la tolerancia es simétrica, entonces ahí se emplea el elemento este que es más menos 0,2, que el 0,2 sirve para arriba y para abajo, o 0,1 más menos 1, que es lo mismo, ¿ya? Y en algunos casos especiales la tolerancia puede ser anotando en el plano las dos medidas límites, ¿ya? Por ejemplo, 42,5 y 41,5, ¿ya? Entonces, esa es una forma también de escribir, ¿ya? O colocar ahí otro valor como el 40,5 máximo. Bueno, cuando por necesidad de fabricación u otras causas se deben poner las desviaciones en otras unidades diferentes al milímetro, las cifras se deberán acompañar de la unidad correspondiente. En este caso, en la figura que aparezca aquí abajo, se muestran unidades que están en pulgadas. Para eso se utilizan, digamos, los grados, ¿no es cierto? Grados, minutos, segundos. O se utilizan las unidades de pulgada, como las que se muestra ahí en ¿cómo se llama?, en el otro ángulo. O, bueno, ahí hay distintas formas de mostrar cuáles son las tolerancias. 15,5 grados más menos 0,25, o se marca 14,75 más 15,25 y así sucesivamente, ¿ya? Así es que esta es la forma de representar el sistema normalizado. Hoy ya van a ser las 4:30. Como no hicimos recreo, podríamos dejar la clase hasta aquí, ¿les parece? Oca, profe. Sí, profe, ningún problema. Yo además estoy medio complicado de salud, me dio una cosa rara ahí, así que voy a tener que evacuarla rápido. Bueno, muchas gracias por la atención dispensada. Espero que le haya servido esto. He tratado de ir lo más lento posible.